se vienen haciendo, cuáles son aquellos programas que se vienen llevando adelante, cuáles son aquellas cátedras que vienen abordando el tema de sostenibilidad, cuáles son las necesidades que se identifican en torno a la sostenibilidad de las diferentes unidades académicas, cuáles son las intenciones, los intereses que existen, y a partir de todo esto sí poder armar un plan de sostenibilidad. Pensemos en esto que yo les decía en un primer momento: las elecciones, las autoridades se eligen de una manera directa, y el máximo órgano de toma de decisiones dentro de la universidad no es la rectora, sino que es el Consejo Superior, conformado por todas las autoridades, las diferentes unidades académicas y por representantes de los diferentes claustros. Entonces, claramente, tenía que ser un plan de sostenibilidad que surja del consenso y del respeto por todo lo que se ha venido trabajando. Entonces, no podíamos ignorar estos antecedentes de dónde estábamos partiendo. Bueno, Esther planteó crear un área de sostenibilidad. Decía que es importante, hay mucho que se ha venido haciendo, pero falta esa mirada que integre, que cohesione todo esto que se ha venido desarrollando. Que no sean acciones aisladas las que se vienen haciendo, sino precisamente que se pueda empezar a generar sinergia. Hasta por una cuestión de eficiencia de recursos. Veíamos que muchas veces se reproducían prácticas en diferentes lugares o se pisaban en fecha, en tiempo, en público con los cuales iban a trabajar, diferentes acciones que iban a llevar adelante. Y bueno, precisamente lo que decíamos es, bueno, empecemos a armar una agenda un poco más integrada con todas las acciones que se están llevando adelante, tratemos de poner focos comunes que compartamos entre todos, y a partir de eso empecemos a trabajar de una manera mucho más colaborativa, digamos, entre todos los actores que formamos la Universidad Nacional de Cuyo, para poder llevar adelante todas estas acciones de sostenibilidad que se están llevando adelante. Entonces, era un poco el rol que iba a tener la creación de esta área de sostenibilidad. El objetivo general era transversalizar la Agenda 2030 en las funciones sustantivas y la gestión de la UNCUSO. Cuando hablamos de las funciones sustantivas, hablábamos de las funciones de extensión, de formación y de investigación de la universidad, fortaleciéndose como un actor estratégico para la contribución de los objetivos de desarrollo sostenible y a la sostenibilidad para sus públicos internos y externos. Este otro tema que nos decía, tenemos que trabajar en la sostenibilidad, en fortalecer la sostenibilidad no únicamente puerta adentro de la universidad, sino también en ser un actor estratégico que fortalezca la sostenibilidad dentro del territorio del cual somos parte. Entonces acá hablaba de actores internos y externos. Y el objetivo específico era diagnosticar, aplicar, medir y reportar la contribución de la Universidad Nacional de Cuyo a la sostenibilidad y la Agenda 2030. Mejorar los índices de la Universidad Nacional de Cuyo en las diferentes dimensiones de la sostenibilidad e incorporar la práctica de sostenibilidad en las funciones estratégicas de la universidad y su comunidad. Esto es un poco formalmente lo que se planteaba a la hora de crear el área de sostenibilidad. ¿Cómo le íbamos a crear entonces esta área de sostenibilidad y cómo íbamos a empezar a trabajar sobre un plan? Hasta ese momento no existía dentro de un organigrama de la universidad un área de sostenibilidad. ¿De quién dependía la sostenibilidad? ¿Quién nos iba a hacer caso cuando fuésemos a preguntar o a consultar a las diferentes unidades académicas respecto a cómo estaban trabajando la sostenibilidad? Si éramos un organismo que ni siquiera figuraba dentro del organigrama de la universidad. Entonces este era uno de los primeros desafíos que se nos presentaba. Pero bueno, empezamos a trabajar en la construcción de un diagnóstico para poder elaborar ese plan de sostenibilidad. Bueno, empecemos a identificar cuáles son aquellas cosas que se vienen haciendo y a partir de eso empecemos a ver a dónde están las fortalezas, debilidades y necesidades que tenemos para ir armando el plan. Se construyó un set de indicadores, ¿sí?, con dos niveles diferentes, un set de indicadores que estuvo compuesto por 240 preguntas, y este set de indicadores tenía dos niveles. Por un lado eran respuestas por sí, no o parcialmente. Entonces, por ejemplo, incorpora contenido de sostenibilidad en las currículas, sí, no o parcialmente. En caso de contestar sí o parcialmente, había un segundo nivel que era describir cuáles eran esas prácticas que se llevaban adelante. Bueno, estuvimos trabajando en la construcción de esta grilla de trabajo y se enfocó en 4 dimensiones, que eran la gestión, la docencia, la investigación y la extensión. Este diagnóstico fue un diagnóstico asistido, podríamos decir, que se trabajó con todos los organismos que formaban parte de la Universidad Nacional de Cuyo. Todas las unidades académicas y todas las organizaciones, administraciones que dependían de rectorado directamente. Entonces se los acompañaban, nos juntábamos. Esta grilla servía para empezar también a comprender qué estaba entendiendo la gestión por sostenibilidad,
y a partir de eso poder ir identificando el grado de desarrollo y sostenibilidad que tenía cada uno de estos actores, cada una de estas organizaciones que hacían a la universidad. El primer desafío, precisamente cuando llegábamos con una grilla de 240 preguntas, que no únicamente tenía el fin de relevar, sino también, como les decía, de educar, de poder comprender qué se entendía por sostenibilidad, tenía que ver precisamente con esto, con poder homogeneizar la mirada que teníamos respecto a qué era sostenibilidad. Lo primero que nos pasaba cuando llegábamos era que la mirada sobre sostenibilidad se limitaba a los temas ambientales en la mayoría de las unidades académicas. Llegábamos y era...